Muy buenas tardes a todos, bendiciones para todos. Aquí nuevamente con ustedes, dándole las gracias al Señor sobre todo y a cada uno de ustedes que se entonan a través de estas transmisiones, de esta red social. Soy el pastor Leonardo Caballero del Ministerio Palabra Revelada y esta tarde voy a continuar con el estudio que estamos haciendo del Salmo 34. Hoy vamos a estar estudiando del versículo 11 hasta el versículo 15. Pero quiero leerles primero el versículo 10, en donde paramos la semana pasada, y entonces allí vamos a orar y vamos a continuar nuestro estudio para la gloria de Dios. Y espero que todos reciban y que sea de gran bendición en esta tarde. La palabra de Dios en el versículo 3, Salmo 34, versículo 10, Salmo 34 nos dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos porque, Padre, nuevamente aquí estamos buscándote y sabemos, Padre, que tu palabra es verdad. Tu palabra, Padre, no falla. Padre, nosotros no nos faltará ningún bien, por cuanto, Padre, estamos buscando de ti y tú eres el bien de nuestra vida. Gracias te damos porque tú eres nuestra vida. Padre, esperamos que después de este estudio, nosotros, Padre, quedemos edificados y podamos, Padre, seguir adelante, alumbrando aún más, Padre, en el mundo que tanto necesita nuestra luz, Padre, porque tú dijiste en tu palabra que nosotros tenemos que ser la luz del mundo, y así queremos ser, Padre. La gloria y la honra es tuya, Padre. En tus manos estamos. Abre nuestra mente, abre nuestros corazones para que podamos entender y podamos recibir la palabra con todo tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, los que esperan en Jehová, los que buscan, anhelan y buscan, los que saben que tienen necesidad del Señor, y que lo hacen por cuanto saben que no hay nadie ni nada que pueda traerle lo que el Señor le puede traer, esos son bendecidos. A esos nunca le va a faltar el bien. A nosotros que estamos anhelando la presencia en todo momento, nunca nos falta el bien, por cuanto la presencia de Jehová es el bien en nuestra vida. Yo quiero comenzar en esta tarde con el versículo 11. Dice la palabra de Dios: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñe. Los que temen a Jehová, los que honran a Jehová, son enseñados con la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:28, que todos los cansados debemos de ir hacia Él, y Él nos dará descanso. Él nos dará descanso. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros llegamos al Señor, por muy cansado y agotado que estemos, si con el Señor estamos hablando, conversando, y con el Señor y en el Señor estamos meditando, el cansancio tiene que salir de nosotros. La presencia de Dios da nuestro descanso. Es que la presencia de Dios es nuestro descanso. Dice la palabra de Dios: venid, hijos míos, venid, hijos
oírme. Ahora, el todo es meditar, escuchar la voz del Señor. Ustedes saben de que, así como yo he dicho anteriormente, las personas se dedican en la oración a mucho hablar y poco escuchar. El Señor por alguna razón nos dio 2 oídos y una boca. Debemos de escuchar más de lo que hablamos. El Señor nos quiere hablar. Por eso Él nos dice, venid, hijos, oídme. ¿Cómo podemos oír la palabra de Dios, la voz del Señor? Bueno, a través de la Biblia eso se sabe. Pero si ponemos nuestros oídos atentos a su voz, usted va a escuchar la voz de Dios. Dice la palabra de Dios, el temor de Jehová os enseñaré. Nosotros tenemos que aprender a honrar al Señor. Yo quiero que vayamos al Salmo 103, versículo 13 al 18. Salmo 103, del 13 al 18. Nos dice la palabra, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Déjeme decirle una cosa, mi hermano, la memoria del Señor no falla. No es como la memoria nuestra de que algunas veces se nos olvida cosas. El Señor fue quien nos hizo del polvo. Él se recuerda nuestra condición. Y Él está presente, Él está allí siempre para sostenernos, para levantarnos, para cuidarnos. Dice la palabra, el hombre como la hierba son sus días. Y fíjese bien lo que dice. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. O sea, los días del hombre aquí en la tierra son contados. Usted no piense de que usted va a vivir para siempre aquí en la tierra. De aquí vamos a partir un día y va a ser un día más cercano que lejos. Pero entonces mire bien lo que dice este siguiente versículo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Eso nos quiere decir de que los que temen al Señor es desde la eternidad, van a vivir desde la eternidad hasta la eternidad. Porque el Señor, la misericordia del Señor está sobre aquellos que le temen. Entonces dice la palabra, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sabemos que la justicia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios se ve en nosotros, por cuanto el Señor se hizo justicia para que nosotros pudiéramos ser justos por Él. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó y nos hizo a nosotros justos. Dice la palabra de Dios, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y fíjense bien, yo quiero enfatizar un poquito en esto. Primero que todo nos está diciendo que debemos de guardar su pacto. Debemos de atesorar, porque el pacto de Jehová es perfecto y es lo mejor que puede haber para nuestra vida. Ahora, dice la palabra, y ponerlo por obra.
guardar, acordarse de los mandamientos para ponerlos por obra. Al nosotros poner por obra los mandamientos del Señor, nos estamos garantizando largura de vida. Largura de vida. Entonces, el hombre aquí en la tierra es temporal, pero el hombre en el Señor y con el Señor es eterno, es eterno, por cuanto el Señor nos ama y quiere que para siempre estemos con Él. Vamos a regresar ahora al Salmo 34. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 12, versículos 24 y 25. Juan 12, 24 y 25. En donde la palabra de Dios nos dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces queremos ser reconocidos por el Padre, queremos ser vistos por el Padre, tenemos que obedecer al Señor, tenemos que servir al Señor, tenemos que dejar la vida vieja atrás. Dice la palabra de Dios que cuando uno viene a Cristo, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que renovar nuestra mente como el hombre nuevo. Tenemos que vestirnos de Cristo, así como dice en Efesios capítulo 4. Tenemos que vestirnos de Cristo para caminar como Cristo, perdiendo tal vez las cosas del mundo, pero es que las cosas del mundo ningún bien nos ha traído. Dice la palabra de Dios que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar lo que es amistad con Dios y seguir para tener esos días bendecidos que tanto anhelamos. La palabra de Dios en el versículo 13 dice: guarda tu lengua del mal. Fíjese bien. Aquí de nuevo, de un minuto a otro nos comienza a hablar de la lengua. Dice la palabra de Dios que en el humano la lengua es el miembro más pequeño, pero a la misma vez el más peligroso. Dice la palabra: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dice la palabra de Dios: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por lo que nosotros hablamos, que se hace vida en nosotros, será nuestra vida hecha. Dice la palabra de Dios que si nosotros no confesamos al Señor con nuestra boca, con nuestra lengua, y lo hacemos creyendo en nuestro corazón, y lo hacemos Dios de nuestra vida, entonces no podemos ser salvos. Tenemos que confesarle. Entonces, con la lengua confesamos para vida
Dice la palabra de Dios. Y yo quiero que vayamos a Proverbios 18, versículo 20 y 21. Proverbios 18, versículo 20 y 21. En donde la palabra de Dios nos dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Déjeme decirle una cosa, mi hermano. Si la semilla no se entierra y la semilla no muere, no puede llegar a dar fruto. Nosotros espiritualmente hablando, tenemos que morir al yo para vivir a Cristo. Dijo Juan el Bautista que mengue yo para que crezca Cristo en mí. Yo quiero que vayamos allí mismo a Proverbios, capítulo 10, versículo 11. Y vamos a comenzar en el versículo 11. Dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces la boca del justo habla para justicia, habla bien, habla bendición, pero la boca del impío lo único que sabe hablar es violencia, lo único que sabe hablar es palabras malas. Dice: el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Déjenme decirle una cosa, y esto me acaba de venir al espíritu. Si usted siembra una semilla, vamos a ponerle de aguacate, usted no va a recibir mango. Ahora, yo le quiero decir esto. En el campo vemos que aún hay semillas y hay matas y árboles que son venenosos, que no son buenos para uno. Por lo tanto, lo que sale de su boca es como el fruto de la semilla que usted ha sembrado en su corazón. Dice la palabra de Dios que del corazón vamos a sacar de la boca lo que hay. Por lo tanto, es importante nosotros atesorar en el corazón lo que es la palabra para poder en todo instante, en todo momento, hablar palabra de vida, palabra que nos edifique y no palabra que nos destruya. Dice la palabra de Dios: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el oído es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio.
En las muchas palabras no falta pecado. Así como yo le dije en antes, el Señor nos ha dado 2 oídos para escuchar más de lo que nosotros hablamos. Nosotros pasamos toda una vida hablando y poco escuchando, cuando debe de ser lo contrario. Debe de ser lo contrario. Debemos de escuchar más de lo que hablamos. Dice la palabra. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida de la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los necios mueren por falta de entendimiento. Mi hermano, tenemos que pensar antes de hablar. Muchos nos llevamos y nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y el Señor porque el Señor, déjeme decirle una cosa, está en todas partes. Y estas enseñanzas estas enseñanzas son para corregirnos. Y dice la palabra que nosotros no debemos de desechar la corrección, sino debemos de darle gracias al Señor por la corrección. Amén. Dice la palabra de Dios, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Y ustedes saben de que esa es una parte bastante difícil porque cuando se nos hace mal, si nosotros no pensamos, tenemos la tendencia de responder con mal. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos de pagar el mal que se nos hace con bien. Porque así el Señor nos paga a nosotros. El mal que nosotros hacemos, Él nos paga a nosotros con bien. Entonces así nosotros debemos de estar listos para responder. Pero solamente usted puede estar listo para responder de esa manera si usted está en el Señor constantemente. Amén. Dice la palabra de Dios. Y yo quiero que vayamos. Fíjense bien. Y yo quiero que vayamos. Apártate del mal y haz el bien. Y yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 12. Y voy a comenzar en el versículo 16. Romanos 12, donde dice que nosotros debemos de estar. Incluso voy a comenzar en el versículo 10. Dice, el versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. O sea, el amor sea sin hipocresía, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Apártate del mal. Eso no quiere decir que la otra persona se tiene que apartar del mal. Eso quiere decir que usted se tiene que apartar del mal. Entonces dice la palabra de Dios, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios que aquello que tú haces por un hermano, lo estás haciendo como para el Señor mismo. Entonces dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor, ferviente en espíritu. No te pongas a pensar, si un hermano tiene necesidad, mi hermano, tú trata de levantarte y apoyarle y levantarlo y mostrarle ese amor que el Señor te ha mostrado a ti. ¿Cuál es el amor que el Señor te mostró a ti? Él dio su vida por ti y por mí. Mayor amor que ese no se encuentra. Dice la palabra, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Eso no quiere decir, mi hermano, de que usted tiene que darle a saber a todo el mundo que usted ora las 24 horas. Pero sí quiere decir que todo chance que usted tenga, toda oportunidad que usted tenga, hable con Dios. Y sobre todo, recuerde, escuche la voz de Dios. Porque lo que usted le tiene que decir a Dios solamente es lo que usted ha recibido de este mundo. Ahora, yo le quiero decir esto también. Usted también le tiene que dar las gracias a Dios por todo. Porque todo lo que recibimos es por Él que lo recibimos. Por lo tanto, no solamente se dedique en la oración a las peticiones, sino también dedíquese y mayormente dedíquese a dar gracias. Que su oración sea siempre oración de gratitud. Oración de gratitud. Y usted le va a escuchar la voz. Y usted le va a escuchar la voz. Dice la palabra de Dios. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea, practicando el amor a aquellas personas. Ustedes saben de que hay muchas personas en aflicción. Ustedes saben que hay muchas personas de que no conocen al Señor y que solamente están en el mundo. Y el Señor mismo dijo, en el mundo vas a tener aflicción, vas a tener momentos difíciles. Entonces ustedes tienen que dar a conocer al Señor de su vida para que ellas también puedan ser levantados. Entonces dice la palabra de Dios. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. O sea, eso quiere decir, cada seguidor de Cristo debe de tener un solo sentir, y ese sentir es el sentir del Señor. Y el sentir del Señor es para salvación de todo, para bendición a todo. No altivos, ni sino asociándonos con los humildes. Déjenme decirle una cosa, ustedes saben que en el mundo hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Si usted anda con una persona orgullosa, antes que usted se dé cuenta, usted también se le va a pegar parte de su orgullo. Y la humildad se va a ir. Pero es que el Señor nos pide a nosotros para ser representantes de Él aquí en la tierra, el ser humilde. Porque solo el humilde puede entrar a su reino. Entonces dice la palabra de Dios. No sean sabios en vuestra propia opinión. Mi hermano, lo que usted piensa, lo que yo pienso, no es sabiduría, sino del mundo. Lo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que nosotros, la sabiduría nuestra, debe de venir de la palabra para compartir. Dice la palabra de Dios. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres.
si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de usted y de mí, está en paz con todos. Ellos pueden estar enojados con uno, ellos pueden. Tú no puedes controlar el carácter de nadie. Tú no puedes controlar las emociones de nadie. Pero tú sí puedes controlar las tuyas. Y el Señor nos manda a que seamos como ovejas. Ovejas que se dejan llevar por el Señor, que es el pastor, el buen pastor. Aleluya. Y si usted se deja llevar por el buen pastor, entonces el Señor le está diciendo en esta tarde, nada le va a faltar. Nada te faltará. Dice la palabra de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, y escuchen muy bien esto, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Haciendo esto, ascuas de fuego. ¿Y por qué sobre su cabeza? Bueno, es la cabeza la que trae esos malos pensamientos. Es en la cabeza la que necesitamos purificación. Purificación de pensamiento. Dice la palabra de Dios que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Pero pocos usamos la mente de Cristo. Tenemos que comenzar a usar más la mente de Cristo y menos la mente del mundo. Dice la palabra, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Vence con el bien el mal. No sea vencido de lo malo, mi hermano. El Salmo 37, el Salmo 37, versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. Mi hermano, el Señor está con aquellos que tienen el corazón para el bien y con aquellos que quieren cambiar su corazón. Dice la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos a Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Nos dice el Señor, y esto el Señor nos lo dejó a nosotros, a usted y a mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo la da y la quita. Mire, en estos días estuvimos con esto llamado el coronavirus. El coronavirus trajo mucho temor a muchas personas.
El coronavirus aún sigue trayendo temor, pero el coronavirus aparentemente como que no fue lo suficiente. Y entonces sucedió que un policía maltrató a una persona y la persona quedó muerta por causa de la forma que el policía se comportó. Eso causó demostraciones por todo el país de Estados Unidos. Nada de paz. Pura tormenta. Yo quiero que vayamos en estos momentos allí mismo a Juan, capítulo 16, versículo 33, en donde el Señor nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién? En el Señor. Entonces, tenemos que concentrarnos, tenemos que meditar en el Señor, porque solo en el Señor podemos tener paz, no en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces en el Señor tenemos que confiar, no en el mundo, porque el mundo nos trae aflicción y la aflicción mata. Pero usted sabe una cosa, el enemigo constantemente está mirando a quién devorar. Constantemente está mirando a quién matar. Por eso el Señor nos dice: yo he vencido al mundo, yo he vencido al enemigo. Confía para que la victoria mía se haga la tuya. Mi hermano, si usted confía en el Señor, la victoria del Señor es suya en este día. Dice la palabra de Dios: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre aquellos que están en el Señor y atentos sus oídos al clamor nuestro. Yo quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y ya casi estoy finalizando por hoy. La semana que viene trataré de terminar este estudio. Primera de Juan, capítulo 3, 7 y 8, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él, el Señor Jesucristo, es justo. El que practica el pecado es del diablo. Esto lo está diciendo la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. El que practica, y aquí la clave es el que practica, porque todos podemos caer si nos desviamos o si no estamos en el Señor las 24 horas. Para no caer tenemos que permanecer en el Señor. Pero dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica
el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, aleluya, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Pedro 3:12 nos dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mi hermano, más claro que esto no puede ser la palabra. Usted le pide al Señor y hace buena cosa. Escuche su voz, el Señor en esta tarde le estuvo hablando. Cambie su vida. Deje lo malo, deseche lo malo, limpie su corazón. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que circuncidar nuestros corazones. Nosotros tenemos que tener ahora corazón para el Señor. ¿Cómo hacemos esto? Mi hermano, mientras más y más estamos en la palabra, más y más estamos escuchando la voz de Dios, y más el Señor nos está bendiciendo. La semana que viene vamos a estudiar del versículo 16 y voy a tratar de ver si puedo llegar hasta el 22 terminándolo. Si no, haremos todo lo que se pueda. Yo le doy gracias a ustedes por estar escuchando estas grabaciones. Le doy gracias al Señor por estarnos permitiendo llegar hasta sus hogares por este medio. Recuérdese de que nuestra iglesia está abierta los domingos. Ministerio Palabra Revelada, que queda en el 4761 Northwest 167 Street, Miami Garden, Florida 33055. Yo soy el pastor Leonardo Caballero y me pueden llamar al teléfono 786-853-8006. De nuevo, muchas bendiciones. Vamos a orar y espero que le haya edificado esta palabra que el Señor ha traído a usted por medio de este su siervo. Padre Dios Todopoderoso, gloria, alabanza y honor te damos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque, Padre, tú dices que tu palabra nunca regresa vacía. Te damos gracias, Padre, y confiamos que esta palabra ha llegado a los corazones y ha hecho, Padre, a lo que fue enviada, Padre, y que todo oyente ha sido edificado, porque esa es tu voluntad, Padre. Padre, gracias te damos por las familias aquí representadas, porque, Padre, tu promesa es para no solamente nosotros, sino para toda nuestra familia, Padre. Padre, gracias te damos porque sabemos que nuestro Señor es el Cristo de poder, el Cristo que levanta, el Cristo que fortalece. Gracias te damos, Señor, por estar presente en nuestra vida y por haber pagado todo, Padre, lo que era necesario para poder entrar al lugar santísimo y estar en tu presencia. La gloria y la honra es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Este jueves también tendremos palabra de parte de mi esposa, la pastora Flor Caballero. Espero que estén atentos y estén listos para escuchar. Palabra buena, palabra que cambia, palabra que edifica.
Y el domingo, por Facebook Live y también por YouTube tenemos palabra de nuevo por la noche. Que Dios me lo siga bendiciendo. Bye.